La historia es algo que hacemos constantemente, pero a veces solo conocemos su verdadero impacto mucho después. He aquí 15 hechos históricos que te perturbarán. Número 15. La muerte de Qin Shi Huang. China será siempre un país del que se hable históricamente, porque ha atravesado muchas partes de la historia y ha forjado su propio camino a través de ella. Entre sus ejércitos, las guerras, su tecnología, su filosofía y, por supuesto, la forma en que se ha dirigido su gobierno. En pocas palabras, China se ha convertido en algo de lo que no se puede dejar de hablar. Sin embargo, antaño no existía una China unificada. En su lugar, había un montón de estados beligerantes que crearon sus propias dinastías hasta que llegó otro grupo y las derrocó. Entonces, apareció el primer emperador de China, un hombre y gobernante que unificó China y se convirtió así en su primer emperador. El emperador es conocido por unir a China y su famosa tumba con el ejército de terracota. Sin embargo, su vida terminó de manera inquietante. Al igual que otros antes que él, buscó el elixir de la vida para ser inmortal. Tenemos pruebas de esto a través de cartas que ordenaban encontrar una forma de prolongar su vida. Cuando las cosas no salieron como esperaba, bebió mercurio y otros brebajes. Sí, en la antigüedad había mucha gente que pensaba que el mercurio era un líquido curativo. En cambio, es muy venenoso para el organismo y, como consecuencia, murió a los 39 años. Muchos estarían de acuerdo en que fue el líquido venenoso lo que le hizo morir tan joven. Y uno solo puede preguntarse qué habría pasado si simplemente se hubiera centrado en vivir su vida en lugar de temer su propia muerte. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. La muerte de Alejandro Magno. Esto se va a poner un poco morboso, y no era mi intención. Siguiendo con lo positivo por un momento, Alejandro Magno fue una de las más grandes figuras de la historia. Fue él quien conquistó el mundo y ayudó a crear muchas cosas arquitectónicas que aún usamos hoy en día, lo que incluye las carreteras entre ciertas naciones. Fue gracias a él que los griegos nos enseñaron múltiples culturas y condujeron a la comprensión de otras lenguas, lo que incluye cosas como la piedra Rosetta. Eso no dice nada de su destreza militar. De hecho, era un genio en el campo de batalla y rara vez perdió, aunque en ocasiones utilizaba tácticas ingeniosas para infundir miedo a sus enemigos o hacerles creer que tenía más fuerzas. Sin embargo, su muerte es un misterio. La mayoría cree que no murió en batalla, sino por una enfermedad, lo cual es irónico considerando su fuerza. Pero nadie sabe qué enfermedad exactamente. Y así, la verdadera causa de su muerte sigue siendo un misterio. Estudios recientes indican que fue asesinado por dos cosas. Primero, una enfermedad que lo paralizó. Y segundo, que fue enterrado vivo. Su parálisis era tan severa que los médicos no podían determinar si aún respiraba. En esa época, la medicina no era tan avanzada como ahora, por lo que era fácil engañar a alguien haciéndole creer que había muerto. Entonces, lo enterraron, posiblemente vivo, y así, murió a manos de sus propios hombres. Es realmente espeluznante. Número 13. La peste danzante. Ahora, no estoy hablando de la muerte de alguien per se aquí, que es un buen cambio de ritmo, aunque no puedo prometer cuánto tiempo va a durar. En su lugar, voy a hablar de una plaga, que no es mucho mejor, pero se llama la plaga del baile. Así que tal vez fue solo un poco de diversión. ¿Quién sabe? ¿Qué diablos es una plaga de baile? Bueno, es un evento que ocurrió en 1518 en lo que hoy se conoce como Francia. De julio a septiembre de ese año, a la gente le empezó a pasar algo raro. Empezaron a bailar y no pararon durante mucho tiempo. Comenzó cuando una mujer empezó a bailar fervientemente en la calle y mantuvo ese baile constante durante una semana. Pronto se le unieron otras 3 docenas, y en agosto, la peste del baile se había cobrado 400 víctimas. Lo normal era que las 4 personas bailaran en la calle y se divirtieran como lo hacían, pero el problema era que no paraban, porque aparentemente no podían. Y como te diría cualquiera que haya bailado durante muchas horas, una vez que empiezas, realmente necesitas parar y descansar, curarte y no dejar que tu cuerpo te abandone. Aquí es también donde las cosas se ponen inquietantes, porque nadie sabe qué causó realmente la plaga. Solo saben que finalmente se detuvo. Y eso no es algo que quieras oír. En segundo lugar, hay muchas versiones contradictorias sobre si la gente realmente murió debido a esta plaga.
Algunos dicen que lo hicieron porque tuvieron cosas como ataques al corazón, y otros dijeron literalmente que bailaron hasta morir. La creencia más común para este evento es que la histeria colectiva sería el desencadenante, pero en realidad eso nunca se ha probado. Número 12. Atadura de pies. Si queremos hablar inmediatamente de este inquietante tema, debemos señalar de entrada que tanto en la antigüedad como en la actualidad, la gente ha estado dispuesta a llegar a extremos para intentar embellecer su cuerpo. Y tanto entonces como ahora, los resultados han sido a veces desastrosos. En la antigüedad, sin embargo, se hacían varias cosas para mejorar el cuerpo femenino que, francamente, no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en China, existe el arte de atar los pies, cuyo objetivo era atar los pies de una joven o una mujer con zapatos especiales para poder alterar la forma de sus pies, y por extensión, del resto de su cuerpo. El objetivo, como se ha señalado, era embellecer a la niña o a la mujer. En un momento dado, tener este tipo de ataduras en los pies era un símbolo de estatus para la belleza. Pero la verdad más oscura estaba clara para las mujeres que tenían que enfrentarse al proceso. En primer lugar, era increíblemente doloroso, y eso también significaba que tenían que sufrir por el bien de la sociedad. En segundo lugar, las mujeres a las que se les cambiaban los pies a menudo sufrían discapacidades a lo largo de su vida gracias al proceso. Y si quieres saber lo que es aún más inquietante, esta práctica comenzó hace cientos de años y no cesó hasta el siglo XX. Incluso hay mujeres que viven hoy en día que sufrieron a causa de la atadura de pies. Número 11. Dentadura postiza. El cuidado de los dientes ha sido algo que no toda la humanidad se ha tomado muy en serio. Y ni siquiera estamos hablando de lugares como los países del tercer mundo, donde las opciones de atención sanitaria son limitadas. Hay mucha gente en naciones opulentas que no siempre cuidan sus dientes, pero en la antigüedad era incluso peor debido a la falta de productos de cuidado o de comprensión sobre por qué era necesario tener unos buenos dientes. Lo irónico es que, a pesar de la falta de dentistas adecuados, en aquella época existían cosas como las dentaduras postizas, y en el siglo XVIII la odontología había empezado a despegar, y había un montón de gente que estaba dispuesta a tener cosas como dentaduras postizas para reemplazar los dientes que habían perdido la dentadura de marfil tallado, un conjunto completo de fondo de marfil. En general, no es realmente algo malo, pero, como se puede adivinar, tiene truco. La pega en este caso es que muchas dentaduras de esas épocas se hacían con dientes de personas muertas. Por ejemplo, en Francia, en un momento clave de la historia, a los soldados que murieron en Waterloo se les arrancaron los dientes para poder fabricar dentaduras para otros. Debemos agradecer a cualquier poder superior que exista en el universo por no tener que preocuparnos por situaciones alarmantes y catastróficas en el mundo actual. Es un alivio y una bendición no enfrentar situaciones angustiantes y estresantes en nuestra vida diaria. Podemos sentirnos afortunados y agradecidos por la tranquilidad y paz que disfrutamos en el presente. Número 10. Encuadernación especial de libros. Los libros son una parte esencial e irreemplazable de nuestro mundo, incluso en esta era digital en la que se intenta relegarlos al olvido. Los libros son como ventanas mágicas que nos permiten asomarnos al pasado y sumergirnos en la historia. Cada libro, especialmente aquellos que tienen muchos años de antigüedad, guarda consigo una historia fascinante y única. Sin embargo, es importante destacar que no todos los libros que se producen tienen una historia agradable que contar. Algunos libros nos confrontan con realidades incómodas o nos llevan a reflexionar sobre temas difíciles, pero eso no les quita su valor y su relevancia en el mundo literario. Porque para una bibliotecaria de la UCLA llamada Megan Rosenblum, ella sabe que hay libros con oscuros secretos literalmente cosidos en las tapas. En este caso, ella busca libros que fueron encuadernados en piel humana. Puede que hayas oído hablar de cosas así en series de televisión o películas. Recuerdo un fascinante suceso de Marvel Comics en el que se presentaba un libro envuelto en la piel de una especie exótica. Sin embargo, lo increíble es que esto es algo real y no ficticio. Según Rosenblum, si no te dijeran que estás sosteniendo un libro hecho de piel, sería imposible distinguirlo de los demás. Además, es importante destacar que este hecho no tuvo lugar durante la Edad Media, sino en una época más reciente. En realidad, se hizo en el siglo XIX,
lo que demuestra que incluso la historia reciente puede ser muy oscura. Número 9. Vlad el Empalador. Si no está familiarizado con este líder legendario, es posible que no conozca la fascinante historia detrás de él, ya que fue la persona que sin querer creó la famosa leyenda de Drácula. De hecho, en ciertos círculos era conocido como Vlad Drácula, un nombre que significa engendro del diablo. ¿Qué lo hacía tan aterrador? Bueno, había una serie de cosas, una de las cuales era su método de ejecución conocido como el empalamiento, del cual hablaré más detalladamente más adelante en este texto. Pero primero, era un gobernante despiadado que no temía jugar sucio y hacer cosas atroces a la gente que no le respetaba o que había intentado apoderarse de sus tierras. Una vez, se cuenta que llegó a clavar sombreros en la cabeza de la gente porque se negaban a quitárselos. Además, invitaba a la gente a su castillo y luego, de manera implacable, los mataba a todos para asegurarse el poder exclusivo sobre su nación. Estas acciones brutales y despiadadas demuestran la crueldad sin límites a la que estaba dispuesto a llegar con tal de mantener su dominio y control absoluto sobre su reino. Y por último, y quizás lo más aterrador, cuando quería dar un escarmiento a un enemigo, le clavaba un palo por un orificio del trasero y lo ponía en posición vertical para que su cuerpo resbalara por el palo. Era brutal y doloroso, y de ahí le viene el nombre de Vlad el Empalador. Al final de su reinado, se dice que había matado a más de 80.000 personas. Así que sí, era todo un monstruo. Número 8. Predecir el Titanic. A lo largo de la historia, encontramos ejemplos de oráculos y eventos que parecen haber predicho sucesos futuros. Uno de los casos más intrigantes es la predicción de la desaparición del Titanic, publicada 14 años antes de su trágico hundimiento. Es fascinante cómo alguien pudo predecir con anticipación algo tan específico y catastrófico. El Titanic fue promocionado como insumergible, pero el choque con un iceberg dañó gravemente la estructura del barco y lo hizo hundirse. La realidad superó la ficción en este caso, convirtiendo una historia previa en una profecía cumplida. Resulta interesante reflexionar sobre la posible interferencia del destino en los restos del Titanic, como si el curso de los acontecimientos estuviera predestinado e inevitable. ¿Fue una coincidencia o hay fuerzas misteriosas que actúan en nuestra vida de maneras que no comprendemos? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre la complejidad del universo y la existencia de fenómenos inexplicables. El caso del Titanic y su supuesta predicción desafían nuestra visión del tiempo, recordándonos que el misterio y la magia aún existen en nuestro mundo. Publicada por el escritor estadounidense Morgan Robertson, esta novela cuenta la historia del mayor barco de pasajeros del mundo, el Titán, y cómo se hundió tras chocar contra un iceberg. Y de nuevo, se publicó 14 años antes del suceso real. Esta es una de esas cosas en las que no puedes evitar sacudir la cabeza y decir, ¿en serio? Bueno, sí, sucedió. Número 7. El muñeco de Thomas Edison. La perspectiva sobre Thomas Edison en la historia ha sufrido cambios recientes. En un momento dado, se le consideraba el inventor más destacado de todos los tiempos. Sin embargo, a medida que exploramos más a fondo esta historia, hemos descubierto que hay más detalles fascinantes que merecen ser mencionados. Por ejemplo, se ha revelado que Edison solía contratar a personas talentosas para que trabajaran en sus laboratorios y realizaran inventos en su nombre. Aunque esto le permitió obtener muchos logros y reconocimiento, también es importante destacar que hubo ocasiones en las que Edison se atribuyó el mérito completo de estos inventos, incluso llegando a apropiarse de ideas originales de otros inventores destacados, como Nikola Tesla. Este aspecto controvertido de la vida de Edison nos brinda una visión más completa y compleja de su legado en el campo de la invención. No obstante, también tuvo una idea innovadora que se convertiría en extremadamente popular y revolucionaria en el futuro. Intentó crear una fascinante línea de muñecas que no solo tuvieran una apariencia determinada, sino que también tuvieran la increíble capacidad de hablar y cantar, brindando así una experiencia única e interactiva para los niños. Aunque inicialmente estas muñecas tuvieron cierto éxito y capturaron la atención del público, lamentablemente no lograron alcanzar un gran éxito comercial. Esto se debió, en gran medida, al hecho de que eran tan excesivamente costosas que muchas personas ni siquiera podían permitirse comprarlas.
dejando a muchos niños sin la oportunidad de disfrutar de esta innovadora y emocionante creación. Número 6. Los padres del rey Tutankamón. El hallazgo de la tumba del rey Tutankamón es, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales y relevantes de toda la historia mundial. Este increíble hallazgo no solo nos ha permitido adentrarnos en un viaje fascinante para descubrir más acerca de la enigmática cultura egipcia, sino que también nos ha brindado la oportunidad de explorar y comprender mejor la historia de otros imperios antiguos que florecieron en diferentes rincones del mundo. A través de este descubrimiento, hemos desentrañado los misterios del antiguo Egipto, sumergiéndonos en su fascinante universo de faraones, pirámides, jeroglíficos y rituales. La tumba del rey Tutankamón nos permite apreciar y valorar la riqueza cultural y grandeza de las civilizaciones pasadas. Aunque aún hay aspectos desconocidos sobre la vida del joven faraón, recientemente se ha encontrado una pista intrigante que podría resolver uno de esos enigmas. Si bien tenemos confirmación oficial sobre quién fue su padre, quien precedió a Tutankamón en el gobierno de Egipto en el siglo XIV a.C., su madre era más bien un misterio. Sin embargo, después de realizar exhaustivas pruebas de ADN, los investigadores han llegado a la conclusión de que existe una alta probabilidad de que la madre del rey Tutankamón haya sido, en realidad, su propia tía. Esta revelación es realmente sorprendente y arroja una nueva luz sobre la historia del antiguo Egipto. Número 5. La gran inundación de Melasa. Ahora, a pesar de que suena hilarante, era una cosa muy real que sucedió. Se lo prometo. De hecho, sucedió hace poco más de 100 años en Boston, Massachusetts. Un gran tanque de almacenamiento que estaba lleno de melaza 8700, con un peso aproximado de 12.000 toneladas métricas, se abrió de golpe, y la ola de melaza resultante se precipitaría por las calles a una velocidad estimada de 56 kilómetros por hora, matando a 21 personas e hiriendo a otras 150. Como se sabría más tarde, varias condiciones, entre ellas el tiempo y la temperatura, provocaron el estallido de ese tanque y el vertido de la melaza. Como la melaza es más espesa que el agua, la gente no sabía cómo nadar a través de ella. Un dato curioso. De hecho, la inundación fue mencionada durante un episodio de Cazadores de Mitos, donde probaron si nadar en jarabe era tan fácil como nadar en agua. Además, esta tragedia tuvo un impacto duradero en la comunidad de Boston. Después del desastre, se implementaron regulaciones más estrictas para garantizar la seguridad de los tanques de almacenamiento y prevenir futuros accidentes similares. También se realizaron investigaciones exhaustivas para determinar las causas exactas de la explosión y el derrame de melaza, con el objetivo de evitar que algo similar se repita. Este evento trágico también generó un debate sobre la seguridad industrial y la responsabilidad de las empresas en la protección de sus comunidades. Se plantearon preguntas sobre si se habían tomado todas las precauciones necesarias antes del accidente y si se habían pasado por alto señales de advertencia. Esto llevó a un mayor escrutinio de las prácticas comerciales y a un llamado a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas. Número 4. El vampiro. No estoy hablando de Vlad, sino de Rhode Island, donde ocurrió otro frenesí que llevó a la mutilación de un cadáver. La tuberculosis estaba descontrolada en el estado y la gente no comprendía lo que estaba sucediendo. Después de varias muertes por tuberculosis, la comunidad creía que había un vampiro entre ellos. En Exeter, desenterraron las tumbas de una familia completa para buscar al vampiro. Pensaron que el último en morir era el vampiro porque su cuerpo estaba más fresco. Quemaron el corazón de la joven, convirtieron su cuerpo en cenizas y lo mezclaron con una bebida que creían que curaría a los enfermos. Sin embargo, esta cura no funcionó. Este incidente fue parte de varios casos en Rhode Island, donde la gente creía en vampiros debido a la tuberculosis. La falta de conocimiento médico y la creencia en vampiros llevó a prácticas macabras y supersticiosas. En un intento desesperado por detener a los supuestos vampiros, la gente realizaba rituales destructivos, como quemar el corazón del supuesto vampiro. Estos métodos brutales aumentaron el miedo y la confusión en la sociedad, pero no tuvieron éxito. Este episodio trágico nos muestra cómo el miedo y la ignorancia pueden llevar a acciones desesperadas e irracionales. Con el avance de la medicina y el conocimiento científico, hemos dejado atrás las creencias y prácticas arcaicas.
La medicina moderna nos ofrece tratamientos efectivos contra las enfermedades, confiando en la evidencia científica en lugar del miedo irracional. Número 3. Esclavitud egipcia. Dependiendo de su religión, es posible que sepa todo sobre el comercio de esclavos que tuvo lugar en el antiguo Egipto. Este comercio era brutal, cruel e incorrecto, pero sorprendentemente, los dueños de los esclavos estaban dispuestos a llegar muy lejos para humillar a sus esclavos mientras se protegían a sí mismos. Un ejemplo interesante de esto ocurrió en el año 2300 a.C., durante el reinado del rey Pepe II. Según los registros históricos, el rey implementó una práctica bastante peculiar con el objetivo de asegurarse de que las moscas no se le acercaran. ¿Qué hacía exactamente? Pues, se dice que el rey cubría a sus esclavos con miel. ¿Por qué lo hacía? La razón detrás de esta práctica era que la miel atraía a las moscas y las distraía de él, permitiéndole disfrutar de mayor comodidad y seguridad. Sin duda, resulta sorprendente pensar en las medidas extremas que algunos individuos estaban dispuestos a tomar en aquel entonces para garantizar su propia tranquilidad y bienestar. Durante ese periodo de tiempo, las personas se encontraban en una constante búsqueda de seguridad y felicidad. Muchos estaban dispuestos a sacrificar su libertad y privacidad con tal de obtener una sensación de calma y protección. Estas medidas extremas, como la vigilancia constante y la renuncia a derechos fundamentales, buscaban una vida sin preocupaciones y llena de comodidades. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones en nuestra sociedad. La historia nos enseña que la búsqueda del bienestar puede llevar a decisiones extremas, por lo que es fundamental analizar cuidadosamente las implicaciones de nuestras acciones. Número 2. Dio a luz. En la historia, hay cuentos de mujeres dando a luz y de monstruos nacidos. En el siglo XVIII, una mujer convenció a los médicos de que estaba dando a luz a conejos, lo cual causó asombro y curiosidad en el rey y otras personas. A medida que se llevaban a cabo numerosas pruebas y se obtenían algunas confesiones, se reveló el verdadero origen de estos nacimientos. Resultó ser un elaborado engaño meticulosamente planeado por la mujer. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué alguien estaría dispuesto a ir tan lejos para llevar a cabo una farsa tan sorprendente? Este relato nos muestra cómo a lo largo de la historia, las personas han recurrido a artimañas y engaños extraordinarios en busca de reconocimiento o beneficio personal. Es fascinante reflexionar sobre las motivaciones que impulsaron a esta mujer a perpetrar un engaño tan inusual y hasta dónde llegó para mantener su farsa. Esta fascinante historia de los supuestos nacimientos de conejos nos invita a profundizar en la complejidad de la naturaleza humana y a reflexionar sobre las diversas motivaciones y circunstancias que pueden impulsar a las personas a realizar actos sorprendentes e inverosímiles. A través de este relato, se nos presenta la oportunidad de explorar las profundidades de la psicología humana y de cuestionar las verdaderas razones detrás de estas acciones aparentemente inexplicables. Al examinar detenidamente cada detalle de esta narración, nos encontramos con un rico tapiz de emociones, deseos y dilemas éticos que nos invita a adentrarnos en los misterios más profundos de la condición humana. Número 1. Las chicas de radio. Uno de los inconvenientes de no tener un conocimiento completo sobre el planeta es que en muchas ocasiones no se llega a comprender lo verdaderamente peligroso que puede resultar hasta que ya es demasiado tarde. Un ejemplo claro de esto fue el descubrimiento del radio, que asombró a las personas por su capacidad de emitir luz en la oscuridad. A partir de ahí, se comenzó a utilizar el radio como recubrimiento en una amplia variedad de productos, sin ser conscientes de las consecuencias que esto podría tener. También las mujeres trabajadoras se encargaban de pintar los relojes con radio para que brillaran. Incluso les decían que afilaran ciertas piezas con los dientes y así se metían radio en el cuerpo. Ellas mismas se lo ponían casualmente para hacerse brillar, porque nunca supieron la verdad. Años después, la mayoría de los trabajadores sufrían terribles dolencias relacionadas con la radiación, como dientes cariados, huesos que se desmoronaban y espinas dorsales que se aplastaban por su propio peso. Resulta que no era un trabajo tan divertido después de todo, diría yo. Y todo esto desde el punto de vista de la historia y de los hechos que no se conocen a menudo. ¿Le molestaron los hechos que se revelaron? ¿Y cuáles fueron los que más le perturbaron?
Tal vez piense que hay otro hecho histórico aún más inquietante que debemos conocer. Me encantaría escuchar sus pensamientos y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios más abajo. Además, le animo a explorar las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla y espero con ansias encontrarnos nuevamente en la próxima ocasión. Gracias por vernos. Hasta la próxima.